y los accidentes que hemos venido, que se han venido registrando, los últimos eventos en Coahuila, sobre todo en la zona carbonífera. Primero, compartirle, diputada, que durante esta administración, muy lejano a lo que se ha venido estableciendo, de que se han debilitado las acciones de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, mencionarle que hemos incrementado en 30% la clausura de minas irregulares, que siguen existiendo, sí. Hemos incrementado en 30% esas clausuras, en 128% las multas por incumplimiento laboral. Hemos reforzado la atención y capacitación de nuestros verificadores, inspectores en esa región, pero quizá lo más importante a destacar es que en esta administración no se han dado concesiones mineras. Esas concesiones vienen del pasado y muchas de esas actuaciones vienen de anteriores administraciones. Es verdad que sigue habiendo quienes extraen, explotan minas de manera irregular, sin los permisos, sin cumplir con la normatividad debida, y por supuesto que nosotros tenemos que seguir presentes, pero lo más importante es que no haya impunidad. Lo que nos interesa, por un lado, es que se continúe con las investigaciones y que haya sanción a los responsables que pusieron en riesgo la vida de esos mineros, como ha venido sucediendo en el caso de Pinabete y en los sucesos anteriores, donde hoy pues están siendo investigados por parte de la Fiscalía, y que haya sanciones en ese sentido. Por supuesto, nosotros seguir viendo áreas de oportunidad, por ejemplo, de intercambio de información entre la propia Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, para que las bases de datos sean más robustas y tengamos mejor puntería hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Pero uno, señalar eso que me parece muy importante, y lo otro es que, a diferencia del pasado, independientemente de que haya responsables que son empresarios o sector privado, personas físicas en específico, el gobierno jamás los ha abandonado. En los dos sucesos que tenemos lamentables que sucedieron en estos 4 años, todos los esfuerzos del gobierno han sido encaminados a el rescate. Los dos, por cierto, en Coahuila, ahora recientemente con esta enorme dificultad del rescate, que va a tener que generar pues un esfuerzo gigantesco, pero no importa el costo, no importa el esfuerzo humano que signifique. El Ejército, Protección Civil, como líderes de este proyecto de la mano de CFE, no va a descansar hasta lograrlo. Solo comentar que en 2006, en Pasta de Conchos, se olvidaron a los 45 mineros ahí. Se rescataron a 2 al inicio y los demás se quedaron enterrados. No hubo un esfuerzo para recuperar los restos. Ese esfuerzo lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo estamos coordinando nosotros desde la Secretaría del Trabajo. Más de 14 años después, se ha venido invirtiendo montos importantes para poder, sobre la base de otra entrada y con todas las condiciones de seguridad, llegar a los puntos donde las bitácoras señalan que muy probablemente vamos a encontrar restos en Pasta de Conchos. Es decir, es un sistema de justicia sobre lo que sucedió en el pasado. A diferencia de eso, aquí nunca los vamos a abandonar, al contrario, se continúa con los trabajos. Así sucedió en el caso de Musquis, así sucede en el caso de las Conchitas. Pero sí quiero ser muy clara que hemos venido actuando, mejorando las bases de datos, que ahora somos mucho más eficaces en las inspecciones y verificaciones que hacemos, y que, como bien usted señala, todavía hay quienes operan minas de manera irregular. Y esas personas no solamente deben ser detectadas, sino deben ser castigadas por poner en riesgo a los trabajadores y por no cumplir con la normatividad en materia de seguridad y salud, que es la NOM 032. Entonces, en ese sentido seguiremos avanzando. El diputado Jorge Armando. Nada más, si me permite,
Mi comentario era referente a que CFE contrató, actualmente no en el pasado. Creo que ya seguir hablando del pasado es 4 años de hablar y hablar y hablar del pasado, ya parece absurdo. Pero yo hablaba de la contratación que acababa de hacer CFE para ser su proveedor. Y yo creo que una compañía federal de electricidad como la nuestra debe de ser garante de la ley laboral, que estén contratados, que tengan todo lo que tienen que tener en cuestión de seguridad, pero no lo tuvieron. Yo no hablo del pasado, yo hablo de ahorita. Estar hablando del pasado no es seguir adelante. Yo lo que pido es que ya estemos viviendo el presente y construyamos el futuro, pero seguimos viviendo en el pasado. Yo hablo del contrato laboral, del contrato de CFE como proveedor a esta empresa minera, que jamás dijo nombre, jamás dijo el dueño, si no era uno era el otro, y si no, jamás. Por eso dije, herméticamente se manejaron. Nunca tuvimos realmente la información correcta de nadie, de nadie. Es lo único a lo que yo me refería. Sí. Gracias, es cuento. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la información que se fue obteniendo durante ese tiempo se fue compartiendo. CFE, como cualquier otra empresa productiva del Estado, incluso las propias dependencias, deben abrir las licitaciones sobre contratos que cuando se requieren servicios, y me parece que sería un poco excedido decir que ellos son los que tienen que verificar si hay o no cumplimientos de la NOM 032. Es decir, cualquier empresa que quiera ejecutar, ya se trate de construcción, ya se trate de cualquier otra actividad, tiene que cumplir con las normas. Y si no cumple con las normas, hay responsables que son ellos por poner en riesgo a los trabajadores. Ni CFE ni ninguna otra dependencia cuenta con cuerpos especializados para ir a detectar si hay o no cuerpos de agua o cualquier otro tipo de riesgos. Quienes tienen que hacer esos análisis, porque forma parte de la NOM 032, son los que están invirtiendo, los responsables de esas minas. ¿Por qué? Porque para tú poder explotar tanto en carbón como en cualquier otra mina, la NOM te establece qué es lo que requieres para no poner en riesgo a los trabajadores, y hay muchos requisitos. Todos esos requisitos tienen que cubrirse para poder hacer ese tipo de operación. Pero lo que menciono es que todos estos permisos y concesiones se dieron en el pasado, y por eso sí importa, no es de que eso ya fue, no, esas concesiones se dieron en administraciones anteriores, y ahora lo que estamos tratando de hacer es tener mayor información que nos permita ir detectando cuando haya este tipo de incumplimientos. Y por supuesto, insisto, que no exista impunidad, porque si no, pues entonces tú pones en riesgo a los trabajadores, tú tienes explotaciones irregulares y no hay consecuencias, precisamente porque muchas veces hay corrupción, y muchas veces hay corrupción en el marco local, en los propios municipios. Pero seguiremos, diputada, avanzando en el tema. Nos ocupa, no nada más es que nos preocupa, nos ocupa. Tenemos que seguir garantizando la seguridad y la salud en todas las actividades, y sobre todo en aquellas más riesgosas que sabemos es el tema de la minería. Por eso aquí también mencionaba en la presentación que tenemos estrategias en inspección del trabajo focalizadas en algunas industrias, y una en específico es minería, porque queremos asegurar que cuando concluya esta administración habremos ido a todos los centros mineros para garantizar que se cumpla con esa seguridad que se requiere para no poner en riesgo a la gente y no volver a tener este tipo de accidentes. Hay algunos temas que, si bien salen de nuestra competencia, podríamos pidieron en el estado de Oaxaca, en el Servicio Nacional del Empleo. Bueno, aunque
son los empleadores, el gobierno de Oaxaca, y no solamente no es competencia de la Secretaría, sino no es a nivel federal. Nosotros con mucho gusto podemos orientar, pero eso se tiene que dirimir en las autoridades jurisdiccionales locales, porque se trata de trabajadores al servicio del Estado de Oaxaca, estas 4 personas que fueron separadas. Sí, por supuesto, pero aún tratándose de presupuesto federal, las contrataciones las hace la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca, y en ese sentido es competencia local, pero aún así no se trata de lavarse las manos, sino de poder asesorar o garantizar que exista cumplimiento de derechos. También creo, y en esto englobo varios de los comentarios que se han hecho alrededor del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Acá la diputada Margarita, ¿no?, planteaba algunas de las quejas que se han venido estableciendo. Yo sí quiero señalar que la enorme mayoría de tutores que participan en el programa capacitan de manera adecuada. Decir que son muchos los que les cobran, claro que hemos tenido algunas quejas y se han atendido, que no se trata de que funcionarios públicos cobren, sino que para no ir a la capacitación, bueno, pues pásame parte de tu beca y ya no voy. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Uno, siendo mucho más eficientes en la verificación, pero no podemos pensar que vamos a tener funcionarios de la Secretaría en 90,000 centros de trabajo verificando si todos los días llegan a las 8 o 9 de la mañana. Es un programa de corresponsabilidad que nos ha funcionado muy bien. No quiere decir que no pueda haber frijoles en el arroz, pero una golondrina no hace verano. La enorme mayoría de centros de trabajo, pequeños negocios, empresas grandes, han asumido un compromiso real. Los datos que presentamos respecto a casi la mitad de jóvenes que salen del programa se quedan en un empleo, no son datos generados por la Secretaría del Trabajo, son datos del INEGI. Entonces, en ese sentido hemos demostrado no solamente que se quedan en donde se están capacitando, sino que les da el doble de oportunidades respecto a un joven que no participó en el programa. Claro que hay que seguir reforzando el hecho de que las visitas estén presentes, si se identifica que no se están capacitando, pues entonces hay que suspenderlos, eso lo hemos venido haciendo, pero también tiene que haber una responsabilidad por parte del joven de decir, esta es una oportunidad de vida y yo la puedo tomar y la puedo aprovechar y me puede generar oportunidades en el futuro, porque si yo la desaprovecho, pues entonces quien me afecto soy yo, sobre la base de las posibilidades que voy a tener en el futuro, y eso es una cuestión de conciencia en la cual todos tenemos que ir reforzando. Lo mismo los centros de trabajo. ¿Ustedes creen que un pequeño negocio, o un agricultor, o una artesana, por mucho que le pueda compartir de su beca, que si le está ayudando a hacer muñecas en Querétaro, ¿cuánto le puede ayudar 2 aprendices a una artesana a producir? Si ella producía 3 muñecas al mes, pues ahora está produciendo 9 porque ya puso a las 2 aprendices y las está enseñando, y ella también se beneficia de ese trabajo. Entonces, lo que les podemos asegurar... Claro, no, lo que les podemos asegurar es que nosotros, que nos toca visitar a través de los mentores de la nación los diferentes centros de trabajo, la enorme mayoría son ejemplos que merecen, aparte, el reconocimiento del país, y que por supuesto cuando existan este tipo de casos, pues hay que darlos de baja, porque significa que estos tutores no están entendiendo lo que significa asumir el compromiso de formar a jóvenes de su comunidad. ¿De qué le va a servir a un joven recibir 5,400 pesos durante un año si eso al final no repercute en mejores posibilidades de empleabilidad? Ahí retomo lo de la compañera Araceli, de por qué ir reduciendo el sector público. Ir reduciendo el sector público no es un asunto de confianza, es porque en el sector público no se abren vacantes, no de manera
no lo suficiente para la cantidad de jóvenes que egresan. Y si lo que estamos buscando es que los que egresen puedan tener una oportunidad de empleo, en el sector privado eso se nos reduce muchísimo. Por eso la importancia de que mejor se capacite en el sector privado, donde hoy está habiendo más flexibilidad de que esos jóvenes sean incorporados.